El sector ballistas del Partido Colorado, que tiene como referente a Julio María Sanguinetti, organiza para esta tarde un encuentro bajo el título El Uruguay del 2020, Visiones sobre el futuro inmediato. Será a la hora 19 en el Ateneo de Montevideo, donde van a disertar figuras del partido que integraron los últimos gobiernos conducidos por esa colectividad. La invitación dice que se pretende llevar a cabo un reconocimiento imprescindible a gobernantes que aportaron soluciones reales y proponen nuevas para el futuro del país. Junto al ex presidente Sanguinetti estarán el ex vicepresidente Luis Hierro y los ex ministros Isaac Alfie, de Economía y Finanzas, y Lucio Cáceres, de Transporte y Obras Públicas. ¿De qué se va a hablar allí? ¿Cómo hay que entender este gesto? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el economista Isaac Alfie. Isaac, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. ¿Cómo andan? Un gusto. A los oyentes puede llamarle la atención lo de Alfie, cada tanto hay que explicarlo, ¿no? Sí, sí. Durante mucho tiempo usted se le dijo Alfie, hasta que empezó a hacer la corrección. Sí, casi está bautizado de apellido, pero bueno, está acentuada en la I. Lo correcto es Alfie. Sí, correcto, sí. Llama la atención la cantidad de actividades que Sanguinetti protagoniza o impulsa desde hace un par de meses cuando aceptó ponerse al frente de esta corriente llamada ballistas. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué se está yendo por este camino? ¿Por qué, por ejemplo, lo de hoy? Bueno, no, lo de hoy es diríamos, una aproximación al futuro. En el fondo es decir, miren, nuestra propuesta, nosotros pensamos esto para el futuro. Hay que empezar a poner cosas arriba de la mesa para el futuro. El pasado siempre está ahí, va a ser el pasado, pero siempre lo que importa es el futuro. Ese es el mañana. Y esa fue la característica histórica, además del Partido Colorado. Siempre es el mañana, siempre fue el mañana. Lo pasado ya era un hecho consumado. Mejor, peor, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los gobiernos y a veces las decisiones acertadas o erradas. Pero mi pregunta es ¿por qué tantas actividades de este grupo y por qué tanta presencia pública del propio Sanguinetti? Por ejemplo, ¿se busca posicionar este espacio con cierta fuerza antes de que se confirme la precandidatura de Ernesto Talvi en otro de los sectores? No, mire, en realidad ni antes ni después de nada. En realidad es una cantidad de personas, muchas más de las que vamos a hablar hoy naturalmente, que sentimos cierta necesidad de expresar no solo una idea, sino de expresar determinadas soluciones, de poner determinados tópicos arriba de la mesa, de decir, bueno, los problemas en general todo el mundo lo sabe, ¿sí? Las soluciones son diversas a veces, y también hay un tema de experiencia en el manejo de las cosas que también influye, ¿sí? Bueno, las actividades son porque de alguna manera algo que se está formando tiene que formalizarse y tratar de expresarse públicamente para que por lo menos la gente tenga noticia de eso. Sí, porque la pregunta podría ser ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento en que la gente está distraída con el Mundial, ese tipo de cosas, por qué se sale con una mesa redonda como la de hoy, ¿no? Bueno, a ver, los tiempos a veces no son estrictamente, capaz que usted me dice, mire, no es el mejor momento, estamos distraídos, estamos todos esperando el sábado a las 3 de la tarde. Sí, están muchos esperando el sábado a las 3 de la tarde, quizás una gran mayoría del país, pero también el país sigue, la gente después de los partidos y bastante antes, quizás no en el momento previo, sigue viendo lo que está pasando, sigue acuciada por los problemas de todos los días, sean económicos, sean de seguridad, sean los problemas de educación. La gente que produce sigue con los mismos problemas, del gasoil que tiene mala calidad, de la falta de infraestructura en las vías de tránsito, etcétera, ¿no, verdad? Sí, se me ocurre que también puede haber un objetivo de mostrar al Partido Colorado con dinamismo, inyectarle dinamismo, teniendo en cuenta que en las encuestas, etcétera, viene con problemas. Bueno, ¿no? A ver, también algo de eso naturalmente que hay, porque si el partido en las encuestas no levanta, diríamos, siempre está 9, 8, 9, depende de la encuesta, ¿no? Pero en ese entorno, y seguramente termine votando muy parecido, así como estábamos, puede terminar votando muy parecido a lo que votó la vez pasada, eso sería lo lógico en función de la cantidad de indecisos y demás. Bueno, la idea es, este partido fue el partido que
uno de los dos partidos que construyó el país entero, fue el que más gobernó a lo largo de la historia, y el que tuvo más responsabilidades justamente por eso. Bueno, en el fondo, seguramente algo para aportar se tenga, aunque no se sea gobierno, porque en el fondo también hay que pensar que el país como tal va a quedar sin ninguna mayoría, y de alguna manera va a haber que darle sostén al que sea la mayoría. Antes de pasar a algunas de las propuestas que usted en particular va a manejar, un par de preguntas más en el terreno político. Yo lo recordaba recién, el expresidente Sanguinetti volvió al ruedo en mayo, cuando se colocó al frente de esta agrupación, de esta coordinación de grupos vallistas, a la que se le pone como nombre vallistas, una de las corrientes que tiene hoy el Partido Colorado. Aparte están Uruguay Ballista, donde está José Amorín con Germán Coutinho, Ballistas Orejanos, donde el liderazgo es de Fernando Amado, y Ciudadanos, por ejemplo, con Ope Pasqué, el espacio que vendría a encabezar pronto Ernesto Talvi. Usted concretamente, ¿dónde se ubica? No, yo me ubico acá, en todo caso, en Ballistas. Usted está en Ballistas. Sí, correcto. No, se lo pregunto porque, habiendo sido alguien muy cercano a Jorge Valle, como usted fue, muchos podrían tender a colocarlo, no sé, o junto a Amorín Valle o junto a Talvi, ¿no? Bueno, a ver, no necesariamente. En este espacio Ballistas habemos una cantidad de personas que fuimos votantes de Jorge Valle. Esto es como una síntesis. De hecho, tenemos, por ejemplo, a ver, Luis Hierro. Luis Hierro, en el fondo, ¿qué es? ¿Era un forista clásico o era un quincista clásico? Bueno, es una cosa del medio. En el fondo, a ver, el Partido Colorado tiene determinada matriz. Esa matriz tiene matices. Sí, tiene matices como en todos los partidos. En general, en todos los partidos del mundo hay matices. Pero realmente las diferencias que uno pueda tener ciertamente son menores. Es más, yo siento que las diferencias con los demás sectores también no son muy grandes. O sea, no hay diferencias grandes. Hay una unidad, diríamos, de objetivos, eso es obvio, eso en general en casi todos los partidos, pero también hay una cosa muy parecida en los procederes, o quizás en la aproximación a la forma de que tenemos que hacer las cosas en el futuro. Por tanto, al final, todo es una cuestión de, bueno, me parece que por este lado es mejor, me parece que por este lado tenemos mejores chances, me parece que por este lado tenemos más habilidades para hacer determinadas cosas, y más nada. ¿Y del futuro de Talvi? ¿De esta posibilidad de que Ernesto Talvi se perfile como uno de los precandidatos? ¿Va a resolver ahora, a fines del mes de julio? ¿Qué impresión tiene? Bueno, yo creo que toda la competencia dentro del partido es bienvenida. Y todo lo que sea para aportar es bienvenido. Es una figura que viene desde afuera, y eso siempre remueve cierta forma a la opinión pública y trae refresco interno. Es bueno siempre que personas de afuera y personas reconocidas además se acerquen a la política, y en este caso al Partido Colorado. Yo creo que le va a dar un cierto impulso. No sabemos exactamente cómo termina, porque esto uno nunca sabe cómo termina, pero creo que es bueno, diríamos eso. Y usted, estando como está, y acaba de confirmarlo, en Ballistas, en este sector Ballistas, ¿qué objetivo tiene? Por ejemplo, no sé, ¿va a ser candidato? ¿Candidato? No sé, al Senado, a la Cámara de Diputados. No, eso se verá. En principio yo le diría que hoy por hoy yo no estoy pensando en eso claramente. Estamos pensando en tener un grupo donde ponga ideas arriba de la mesa, donde ponga propuestas, y donde tengamos personas que puedan gestionar esas propuestas. Y esa es el principal, diríamos, objetivo hoy, por lo menos mío, en este grupo. Y lo último, este grupo, este sector Ballistas, no tiene todavía precandidato. No. En el caso de Ballistas Orejanos, el precandidato es Fernando Amado. En el caso de Uruguay Ballista, ya se sabe, ahí está Amorín Valle. Bueno, Ernesto Talvi sería el precandidato de la corriente Ciudadanos. ¿Qué le parece debe hacer este movimiento, en el que usted está? Bueno, en principio yo diría de tener un candidato propio, pero eso se verá, porque quizás haya un candidato diferente a todos ellos, de consenso y de unión de determinados de algunas de estas corrientes internas. Ahora, cuando se piensa en un candidato propio, aparece la repregunta. ¿Quién, no? ¿Sanguinetti mismo?
Él dice que no, que él en todo caso integraría una lista al Senado, etcétera, pero... Bueno, eso es lo que ha dicho el expresidente Sanguinetti. La verdad que quién, yo en estos momentos no le sabría decir. Cada uno puede tener sus preferencias, pero dejémosla de lado, ¿sí? Pero me parece a mí que lo razonable sería tener un candidato, o por lo menos uno diríamos, de consenso con otros grupos. Creo que hay que ir a la elección interna, me parece fundamental ir a la elección interna, es una elección interna donde, diríamos, el desgaste no sea tan grande como en las anteriores, ¿sí? Uno no puede morirse en la elección interna como se terminan desgastando los partidos, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, se desgastan de una manera enorme la interna y quedan sin aire para enfrentar los 6 meses siguientes. ¿Y cómo lograría eso el Partido Colorado? Bueno, yo creo que puede haber determinados acuerdos. De equilibrio, ¿no? Porque tiene que haber interna, se necesita esa atracción, ese motivo de atracción para la gente, la competencia entre distintas alternativas, pero al mismo tiempo no debemos matarnos ahí. Entonces... No, matarnos en el sentido de uno queda agotado físicamente, yo los vi, agotado físicamente, económicamente y demás, y con todas las velas, digamos, desplegadas, y después no hay forma de sostener eso en el tiempo. Cosa que no le pasa al Frente Amplio, que hace exactamente lo contrario, porque en el fondo están más o menos definidos y siempre van a ir las mismas listas, no es que después se van a unir y va a ser primero y segundo en la lista. Bueno, de alguna manera hay que tener un acuerdo sobre eso. Muchachos, no es razonable después que uno solo quede trabajando y el resto se vaya para la casa. ¿Y para usted es un disparate que Sanguinetti termine siendo precandidato? No, para mí disparate no es. O sea, pero... ¿usted llega a considerar esa posibilidad? Lo que pasa es que yo no puedo considerar algo que la propia persona ha reiterado que no, y aparte claramente sería pedirle un esfuerzo bien grande, ¿no?, a una persona que dio muchísimo por el país. De hecho, fue 2 veces presidente, fue senador después, fue senador antes, diputado, ministro. La verdad, no puedo considerarlo hoy eso, pero que sea un disparate, y no es un disparate. Usted lo ve en la actividad que está, la lucidez que tiene y demás. Ve otros casos del mundo también de personas de esa edad, que fueron presidentes o fueron primeros ministros o cancilleres, dependiendo de los países, y dice, bueno, puede ser. Ahora, puede ser, sí, pero también hay que considerar a la persona que dice, pero yo ya cumplí, ¿no? Seguimos en diálogo con el economista Isaac Alfie, que será uno de los expositores esta noche en esta mesa redonda que organiza el sector ballistas del Partido Colorado en el Ateneo. Se hablará de política, se hablará de economía. Usted y Lucio Cáceres serán quienes se encarguen de los aspectos económicos. ¿Usted concretamente por dónde va a ir? Bueno, mire, a ver, yo creo que la situación actual es bastante clara, ¿sí? El país está con un déficit, no solo fiscal, estamos con un déficit de materia de educación que nos traba el futuro de una manera total, diría yo, ¿sí? Y cuando uno habla también en términos de pobreza, medida solo, diríamos, por una sola variable, por el lado del ingreso, las estadísticas muestran que la pobreza cayó. Cuando uno ve los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, no se movieron. ¿Sí? Por lo tanto, la pobreza no es solo el ingreso, todos lo sabemos históricamente eso, y uno hoy ve que se precisa una política mucho más integral para atacar de verdad de raíz la pobreza estructural para el futuro. Y no es solo estadísticamente que yo antes daba una prestación en especie, ahora la doy en monetaria, y entonces ahora me aparece como un ingreso la misma prestación que daba antes, diríamos, en materia física y no monetaria, y entonces mejoro el ingreso, y es estadístico y no es real. Entonces, esa propuesta integral allí donde, a ver, el Partido Colorado, los CAIFs nacieron con el Partido Colorado en la vuelta a la democracia, apuntaba a eso. Una reforma educativa de Rama apuntaba, el gobierno Sanguinetti apuntaba a eso. Decimos Rama porque fue el que la encabezó y el que peleó por ello, ¿no? De vuelta ahí tiene que haber una actitud integral. El Estado hoy está muy gordo, con mucha grasa, sin ningún músculo.
sin ningún músculo. Entonces, existen experiencias, bueno, ya fue planteado en el plan de gobierno del 2014, el Partido Colorado ya lo planteó algo de esto, donde hay que volver a darle a los centros cierta autonomía y a los directores de los centros una autonomía mayor, ¿sí? Y donde haya recursos atados a determinados resultados, ¿sí? Y ese es el centro de la historia. Es más, hoy usted sabe que existe un mecanismo de donaciones que se descuentan de impuestos. Esto existe, yo no me acuerdo, pero debe tener cerca de 20 años aproximadamente la ley, que fue mejorada durante la administración del Frente Amplio, claramente esta parte. No tengo la más mínima duda de decirlo, fue mejorada. Yo creo que hay que ir un paso más, siempre con los límites que pone el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo le pone límites en el presupuesto y demás, pero yo creo que al final, si queremos un control verdadero de la sociedad civil sobre los resultados, a mí no me importa que en vez de descontar el 82% de impuestos, que sea el 100% allí. Para fomentar donaciones, las donaciones, pero que permitan que haya más, por ejemplo, liceos impulso, liceo jubilar, o sea, si son liceos públicos, institutos, en este caso secundarios. En realidad son públicos de gestión privada, ¿sí? Donde los donantes controlen, donde los donantes participen. Es como una asignación privada del gasto público. Uh-huh. ¿Y usted entiende? Desde acá, desde este espacio, se propone que ese camino se profundice, que esa herramienta se deje volar, digamos. Sí, pero directamente, no necesariamente tienen que ser públicos de gestión privada, pueden ser públicos también donde los directores de los propios liceos públicos y escuelas públicas manejen eso, uh-huh. ¿Sí? Con un consejo de padres, como teníamos antes, con la comisión de fomento, ¿me entiende? O sea, no necesariamente precisamos que sea privado, como casi decimos privado, comillas, para mí no es privado, pero no importa, ¿sí? Los mismos institutos públicos, ¿sí? Donde el control, diríamos, sea mucho mayor. El punto ahí clave está justamente en lo que pasaba cuando yo era niño. En el fondo, las comisiones de fomento de los padres hablaban con los directores, y los directores de la escuela tenían un manejo muy importante de las escuelas. Y así funcionaban, y así salimos todas las escuelas públicas y los liceos públicos en Uruguay. Entonces, es volver casi volver a las fuentes en ese aspecto. Yo pensé que usted me iba a hablar de comercio, me iba a hablar de rendición de cuentas. Bueno, también el tema del comercio está bastante claro, donde una parte del gobierno, el ministro de Economía, el canciller, mismo el presidente de la República, hablan de precisamos fomentar los acuerdos comerciales, precisamos ir más a la libertad de comercio. Ahora, está claro que no lo logran porque en el Parlamento no logran aprobar un acuerdo con Chile que en realidad es casi la nada absoluta. Entonces yo me pongo a pensar, mire, si llegamos a acordar con la Unión Europea, ojalá se dé. Yo no sé cómo se vota si el Frente Amplio, si va a trabar lo de Chile, no sé cómo hacemos para sacar la Unión Europea. Bueno, ese acuerdo previo a las elecciones también hay que fomentarlo, ¿sí? Si hay una alternancia del gobierno o el gobierno sigue siendo del mismo partido, pero ya no con mayorías, hay que buscar la manera de lograr que eso se pueda hacer. Pero además ahora en el Mercosur se ha abierto una ventana porque tanto Argentina como Brasil están viendo que precisan también algo parecido y sobre todo Argentina yo creo que va a buscar la manera de tener más libertad de hacer acuerdos particulares. Bueno, por esa ventana, así como nos colamos con México en su momento por una rendija, deberíamos de aprovecharla ahora, porque ahí le va la vida al país, eso está bastante claro, el comercio y la competencia le va la vida al país, así como estamos encerrados, tenemos costos aumentados, ineficiencias por todos lados que no nos conducen a nada. A raíz de lo que dijo el propio presidente Tabaré Vázquez en la cumbre del Mercosur, ahora en Asunción, entrevistamos aquí en Perspectiva al economista Marcel Vaillant, que está especializado en estos asuntos de integración, de inserción internacional. Y él enfatizaba que desde hace años entiende que no van a prosperar las negociaciones de acuerdos comerciales encaradas por el Mercosur como bloque. Ninguna. Que lo de la Unión Europea es un ejemplo. A cada rato aparece que sí, ahora bueno, nos acercamos, estaríamos por firmar y después, pumba, se cae de vuelta. Que nunca va a pasar, que no se va a concretar ninguno de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque hay intereses adentro del Mercosur que son muy distintos. Los de Argentina, los de Brasil, los de Paraguay, los de Uruguay mismo, ¿no?
que el camino no va por ahí. ¿Ustedes están llegando a una conclusión parecida? Sí, de hecho la conclusión que tuvimos hace muchísimo tiempo, de hecho yo recuerdo en el año fin del 2003, principio del 2004, cuando nosotros hablamos con la Unión Europea a ver si nosotros podíamos hacer un acuerdo solos con la Unión Europea. Pero precisábamos, la Unión Europea en aquel momento decía no, pues, si Brasil no da el visto bueno, no, y bueno, y fue no. Yo creo que las cosas han cambiado y por algún lugar se puede hacer. Pero aparte hoy tenemos a Inglaterra, por ejemplo, que claramente está precisando hacer determinados acuerdos. Es un mercado muy potente. El Reino Unido está saliendo de la Unión Europea. Por eso, como está saliendo, ¿sí? El Reino Unido y ojo que tiene otra cantidad de afiliados, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que son países... La verdad, hay que mirar las cifras de esos países, lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, y son países enormes a la altura del partido, que claramente hay oportunidades, y nosotros precisamos esas oportunidades. O sea, el planteo es que el Mercosur flexibilice su política de negociaciones con el exterior y que se le dé a Uruguay en particular la posibilidad de tener sus propios acuerdos. Sí. De esto también se ha hablado ¿cuántas veces? Muchísimo. Este mismo gobierno, en el gobierno, en la Cancillería, en el equipo económico, se entiende que ese es el camino, pero después se lo lleva al Mercosur y nunca termina ocurriendo, ¿no? Sí. Nunca se habilita. A ver, yo le voy a decir, se la voy a hacer al revés igual. Yo le puedo asegurar que si en aquel momento la contraparte hubiera dicho sí, podemos hacerlo, nosotros hubiéramos avanzado igual y el Mercosur al final lo terminaba aceptando. Ajá. ¿Sí? Casi como un hecho consumado, como terminó aceptando una cantidad de medidas que tomó Uruguay unilateralmente, sobre todo fin del 2003 y principio del 2004, ¿sí? No se olvide que allí nosotros hicimos una muy fuerte reducción de aranceles, en especial, hicimos reducción de aranceles en general, bajamos la sobrealícuota de terceros mercados, pero bajamos prácticamente a cero determinadas importaciones de bienes de capital, de materias primas, de insumos agropecuarios, etcétera, que ya tenían por el Mercosur aranceles hasta 14, 15 y 16%. Igual hubo protestas y demás y no pasó nada. Y lo hicimos porque escúcheme, era la vida o la muerte. Nosotros no podíamos seguir. ¿Ese es el camino? ¿Ese es que Uruguay se largue y punto? Es que, no esperar que el resto de los socios del Mercosur lo autoricen a tener esas negociaciones propias. Primero, lo mejor es que nos autoricen. Ahora, si la autorización es eterna, usted no puede esperar eternamente y comprometer su futuro como lo está comprometiendo esperando eternamente. ¿Y una de esas negociaciones sería con China? Y China es una cosa muy importante. ¿Sabe por qué? Igual le confieso que es el mercado y el país donde más miraría con cuidado las cosas. Pero de todas maneras, creo que al final de alguna manera habrá que poner salvaguardas, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque hoy mercados competidores de Uruguay muy fuertes, sobre todo los que dijimos, los de Oceanía, tienen un acuerdo con China que ya están casi a niveles de arancel cero, van progresivamente hacia arancel cero. Bueno, mire, si él tiene arancel cero y usted tiene arancel del 20%, lo que sea, o del 7%, lo que sea, esa diferencia de precio usted la paga el exportador, no la paga el importador local. Y por lo tanto ahí, si su competidor está con esa ventaja competitiva, bueno, mire, usted, si no hace ese acuerdo, tiene que estar dispuesto a recibir esa diferencia menos en precio, y eso implica que el productor tiene menos precio, y si el productor tiene menos precio, implica que tiene menos dinero para pagar salarios, y por tanto el salario nuestro se cae, y menos empleo, menos producción, etcétera. Así que usted dice, con China también hay que negociar un acuerdo, sí, aunque reconoce que es una negociación compleja. Sí, señor. Es una negociación quizás de las más difíciles que va a tener que encarar Uruguay. Y quizás de las más difíciles, pero hay que hacerlo. El sector ballistas del Partido Colorado, que lidera el expresidente Julio María Sanguinetti, organiza para esta tarde un encuentro donde, según se anuncia, habrá un reconocimiento imprescindible a gobernantes que aportaron soluciones reales y proponen nuevas para el futuro. Título: El Uruguay del 2020, visiones sobre el futuro inmediato. Uno de los expositores, el economista Isaac Alfie, con él estamos charlando esta mañana. Yo le preguntaba al FIE por dónde van a ir sus planteos. Me sorprendió arrancando por la educación, con una propuesta para fomentar el desarrollo de los liceos públicos de gestión privada, para que haya más, ¿no? Pero después sí, ya nos metimos
quizás porque yo le obligué, No. nos metimos en temas más económicos, por ejemplo, de comercio. Y a propósito del debate que se está dando ahora en rendición de cuentas, a propósito del gasto público, por ejemplo, ¿ese va a ser un asunto a tratar? Sí, por supuesto que sí. Déjame un segundito, Emiliano, revolver sobre el comercio. Estábamos hablando del acuerdo con China u otros acuerdos. De vuelta, si nosotros tenemos un precio disminuido 6, 7, 10%, no importa el porcentaje, para entrar a otro mercado frente a lo que entraríamos libre de impuestos, que eso es lo que implica un acuerdo de comercio libre, eso que yo dije que se traslada hacia atrás, equivale a un pedido de aumento del dólar en Uruguay. Todos los exportadores dicen, el dólar no me alcanza. Bueno, el dólar no me alcanza hoy porque tengo que pagar un impuesto allá de 10%. Ahora, si allá no pago el impuesto del 10%, es como si yo recibiera un aumento de precio de 10% para mí en dólares. Es como si el dólar en vez de estar a 31.30 estuviera a 34.50 más o menos, ¿sí? Y capaz que con 34.50 sí le alcanza. O sea, pensemos en esa relación, ¿no? Porque siempre pedimos, bueno, tiene que subir el dólar. Bueno, lo que pasa es que si subir el dólar teóricamente es algo que se puede lograr rápido. Teóricamente. En cambio, conseguir esa baja de aranceles, un acuerdo comercial con China, ¿cuánto tiempo? Está bien, es así. O sea que, de vuelta. Entonces, mientras tanto, tenemos que tener un dólar más caro. Fenómeno. Pero, ¿por qué tenemos que tener un dólar más caro? Con lo que eso implica si trabajamos en el sentido correcto. Ese es el asunto. Vamos al tema fiscal como tal. En uno de sus últimos artículos, estos que publica en el suplemento de Economía y Mercado del Diario del País, usted pedía una reducción lisa y llana del gasto público. Se están conociendo ahora los detalles de la rendición de cuentas que se presenta el sábado. En principio lo que está previsto es una ampliación de 150 millones de dólares para 2019. Sí, la verdad que también en esa misma columna decía que yo no tenía ninguna esperanza, que mi mayor esperanza era un congelamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica del gobierno ha sido esta, pero además es obvio que siendo el año previo a las elecciones tampoco se iba a ir por ese camino. En general ningún gobierno ha ido por ese camino, así que tampoco es una cosa novedosa. Hay autocrítica ahí. Sí, bueno, y sí, porque políticamente hay ciclos políticos económicos, eso está bastante claro. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención el aumento del gasto, y la idea aquí es difícil bajar el gasto. Bueno, es difícil bajar el gasto en ciertos lugares, en otros lugares no es tan difícil bajar el gasto, pero acá la idea es de vuelta hacer una reforma de mediano y largo plazo. La reforma implica una reducción de funcionarios públicos y si a la larga implica una reducción de funcionarios públicos, carece de sentido que los mismos servicios públicos que se prestaban hace 10, 15 años con 70.000 empleados menos y mucha menos tecnología aplicada, hoy se presten con 70.000 empleados más para una población que prácticamente no crece. Porque en el fondo es eso lo que tenemos que ver, cuál es el servicio y la población. Y en algunos casos pasa que se han creado organismos, por un lado, sí, claro. Y por otro, bueno, se ha fortalecido a la educación, hay más docentes, se ha fortalecido a la policía, por ejemplo. Esos son algunos argumentos que se manejan desde el gobierno. Bueno, mire, sí, se han fortalecido y demás. Se dice, cuando uno analiza lo que es el presupuesto general, y dice, no, porque le dimos tantos más recursos, y uno ve, yo había hecho un cuadro, increíblemente usted me lo dice, y yo he hecho un cuadrito... que no trajo. Sí, que traje, sí, creo que sí, no sé, a ver, déjeme ver, pero... No importa. Está acá. Mire, cuando usted compara el aumento del PBI, ¿sí? Y el aumento del gasto en educación, ¿cuándo dice usted que privilegia un gasto? Bueno, yo privilegio un gasto o privilegio un sector. Cuando mi aumento porcentual de erogaciones en ese sector es mayor que el resto. Bueno, mire, cuando usted mira en el periodo 1984-2004, ¿sí? El aumento del gasto en educación, ANEP más Sudelar solo, para hacerlo más simple y no pongamos otras cosas, aumentó 1,77 veces lo que aumentó el PBI. O sea, si el PBI subió... El PBI subió 56% en ese periodo y el aumento del gasto subió 99%. O sea, eso fue del 84 al 2004. Sí, hasta que asumió el Frente Amplio. Exactamente, ya que estamos a veces haciendo esas comparaciones. Ahora, el resto del gasto, el total del resto del gasto,
subió 0,08 respecto al PBI. O sea que el resto del gasto, 56 el PBI, 43 el resto del gasto discrecional. Ahí es un privilegio estricto. Es más, usted más que duplica la tasa de asignación. Cuando ve el periodo 2004-2012, que no está actualizado, lo tenía de antes, el PBI sube más o menos, sube 57,5%, parecido al otro periodo, ¿sí? El gasto en educación sube 72% más que eso, sube 99% también, pero todo el resto del gasto sube 70%. O sea que subió todo parejo, o sea, no es que yo privilegié a uno y le saqué a otro. ¿Me entiende? O sea, sube todo parejo. Bueno, entonces usted no me diga que... lo que hice fue una expansión fenomenal del gasto. De hecho, yo la medí de entre el 2000, poniendo base 2004 y ahora el último dato de abril de este año, hay 7 puntos más del producto de gasto discrecional. 7 puntos más de gastos antes de intereses del gobierno central y BPS. Es un número descomunal. 7 puntos más del producto, son 4.200 millones de dólares por año más ahora en términos actuales. Es una cosa que usted dice, claro, entonces necesariamente tengo que matar a la gente con el IRPF. Entonces, de alguna manera, ¿esto se puede desarmar? No se puede desarmar de un momento para otro, ni nada que se le parezca. ¿Cómo lo encararía? Ahí está. Bueno, a partir de 2020, porque de eso hablan ustedes en las propuestas que van a presentar hoy. Bueno, hay que ver... Dentro de la racionalización y de un plan de reducción de funcionarios públicos, que eso es lo que se puede decir, hay que hacer otra cosa. Mire, el primer gobierno de Clinton lo que hizo fue una cosa realmente impresionante. Lo que hizo fue tomar un núcleo de funcionarios de expertos, revisar una por una las regulaciones y las reparticiones, analizar las funciones y ver cómo las fue uniendo, y fue ahí donde Clinton termina, tiene un comportamiento fiscal muy bueno al final, y no pasó nada, la economía siguió creciendo y demás. Bueno, la idea es esa, la idea es, mire, vamos a agarrar de a una de vuelta. Usted me dice se crearon muchas reparticiones, sí, se crearon. Ahora, ¿qué hacen? Estamos llenos de regulaciones que nadie entiende al final ni para qué son en muchos casos. Lleno de certificados y más certificados. Usted cualquier cosa que hace le sale 4.000, 5.000 pesos de certificado, como si la plata cayera del cielo, y va a hacer un trámite, no, me tiene que traer esto y demás. Bueno, mire, ¿es necesario o no es necesario? ¿Se pueden obviar? Ahí está el núcleo. O sea, eso toma un tiempo. Sí, toma un tiempo. ¿Es posible que no lleguen en la ley de presupuesto? Bueno, una parte tiene que llegar en la ley de presupuesto del el 31 de agosto del 2020, y si queda algo que va a quedar, tendrá que llegar en la próxima rendición de cuentas a más tardar, o una ley especial que también se puede hacer. Pero ahí está el foco. O sea, usted no puede decir, mire, yo voy a bajar el número de funcionarios públicos. Sí, está bien, lo vamos a bajar. Fenómeno. Ahora dígame cómo bien. Sí, esa es la pregunta cantada. ¿Me entiende? Bueno, pero la pregunta, entonces yo le digo cómo. Hay que hacer esto. Es la única manera que usted tiene... Un análisis fino, línea por línea, rubro por rubro. Línea por línea, rubro por rubro y regulación por regulación. Porque, yo estoy seguro que hay más de 1.000 regulaciones hoy que tienen impacto económico, que no tocan la caja del gobierno, comillas, ¿sí? No la tocan la caja, es cierto, no tocan la caja, pero al sector privado le cuestan disparates. O sea, pregunten las empresas cuántas personas tienen dedicadas a hacer trámites o a hacer cosas para informar o para hacer cosas para el gobierno que no le agregan valor. Bueno, esas personas que están allí trabajando para el gobierno en el fondo, que son empleos públicos indirectos, ¿sí? Generan un costo. No le agregan valor a la empresa, pero la empresa tiene que pagarlo porque la persona trabaja para cumplir determinadas cosas. Bueno, eso le quita salario al resto, pero además le quita dinamismo a la economía porque está distrayendo un recurso que aplicado en otro lugar genera valor. Obviamente no vamos a recorrer acá todos los asuntos que pueden llegar a aparecer en su planteo de esta noche, pero estamos tratando de saber justamente por dónde va este grupo, este movimiento vallistas en materia económica, con sus ideas pensando en el 2020. ¿Qué otro capítulo privilegia usted? El otro capítulo es infraestructura. O sea, de vuelta, el capítulo anterior es, nosotros precisamos un Estado presente con músculo, donde tiene que estar presente y con músculo, ¿sí? Y no un Estado casi fofo como tenemos hoy, y lo vemos, lamentablemente lo vemos, presente supuestamente en todos lados, está en todos lados, pero realmente le falta músculo, le falta acción. Y esa es la esencia del fondo, digo, del vallismo histórico. La otra es infraestructura. Así como se precisa reducir por un lado el gasto,
¿sí? En términos del producto, naturalmente, y eso a veces, el crecimiento del producto nos ayuda, naturalmente. Usted no precisa bajarlo en términos nominales, lo puede llegar a congelar y a medida que el producto crece, esto le va bajando. Concomitante con eso precisamos, en la medida de lo posible, reducir los impuestos al trabajo o dar algún incentivo al trabajo, al estudio, a la innovación y demás, e infraestructura. El sector público uruguayo históricamente invirtió entre 3,5 puntos y 3,7 del PBI, de los cuales 2,2 aproximadamente eran 2,2, entre 2,5 aproximadamente, 2,2 o 2,5 eran el gobierno central y el resto eran las empresas públicas. Bueno, en los últimos años no pasamos de invertir 2,2% del producto, 1,5 puntos menos año por año. Y eso se nota en todos lados, en infraestructura física. De nuevo aparecen, supongo, las restricciones fiscales. Aparecen las enormes restricciones fiscales que tenemos, ¿sí? Pero justamente hay que hacer espacio para eso. Y en todo caso habrá que ver cómo se hacen determinadas cosas con créditos de organismos internacionales a 20 años, pero hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? El mecanismo de participación público-privada que se está ensayando, que se está poniendo en práctica ahora, ¿no es una alternativa? Bueno, el problema es que el mecanismo yo tengo una cantidad de reservas sobre el mismo, no por el mecanismo en sí, sino por los costos que tiene. Cuando usted hace las cuentas, y acá enfrente queda la CAF y le pueden decir bien cómo da las cuentas, usted implícitamente está pagando un interés de más del doble de lo que le cuesta la deuda. Y usted lo único que está haciendo ahora es no anotar una deuda que la va a pagar en el futuro, pero si usted tiene una cuenta de intereses que es más del doble, y ponga un número sencillo, ponga que hoy el bono uruguayo paga 5% de bono de 20 años y tiene 3.000 millones de dólares de inversión. Bueno, si paga 10 en vez de 5, porque así por el mecanismo es caro, por la estructuración, por las garantías, etcétera, usted va a terminar pagando 150 millones de dólares más por año de intereses que lo está regalando. Entonces, la ventaja del mecanismo que fue un cambio, y es un cambio correcto, en el sentido bien correcto, es tú no solo me haces la obra, sino además te encargás del mantenimiento. Bueno, si se puede hacer igual, y no precisa una PPP para eso. Y usted no está anotando esa deuda. Bueno, no la está anotando, pero la deuda existe, el flujo existe y compromete los flujos futuros para usted. Entonces, así que usted cortaría con PPP. Yo cortaría, sí, cortaría con la PPP, pondría un mecanismo mucho más directo, no con la idea de licitación más mantenimiento, pero sí con la idea de toda esta estructuración que aparte demora horrores, donde en el fondo lo que hay son sobrecostos a un financiamiento directo del gobierno, que en el fondo además tiene la propia garantía del gobierno. Lo que pasa es que empezamos el estudio de acá, allá, el fideicomiso, los honorarios, la comisión de desembolso, etcétera, 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 el costo termina siendo imponente. Entonces, y además usted no está anotando y usted no sabe al final cuánto termina. Eso es un punto. Ahora, usted tiene que hacer, y sí tiene que hacer. Mire, en el acuerdo con UPM existen algunas cosas muy interesantes en el sentido de en las rutas, no sé qué rutas, ni qué pedazos, ni demás, pero tienen que soportar tritrenes. Sí, sí. ¿No? Y bueno, el costo, la reducción... Un tipo de camión, ¿no? Un tipo de camión que tiene dos acoplados. Sí, perdón, sí, está bien. ¿Me entiende? Bueno, ahora, que en Uruguay no existe eso. La reducción del costo de transporte de eso es una mejora de competitividad enorme. Ahora, eso hay que hacerlo. Estaba en el proyecto del Partido Bravo, en la propuesta del 2014. Hay que hacerlo, hay que conseguir la plata. Y si usted tiene déficit ahí, bueno, mire, yo estoy seguro que la rentabilidad de eso es muy importante. Sí, pero los números van a dar el déficit igual. Van a agregar bueno, lo que pasa es que hoy, rubros al déficit. lo que pasa es que usted tiene que hacer el espacio. Y el espacio viene por el otro lado. Tiene que... Claro, entonces tiene que hacer doble... Tiene que doble vuelta carnero, ¿no? Tiene que bajar más el gasto todavía. Por lo pronto tiene que bajar una cantidad... El gasto tiene que congelar determinados gastos en términos del congelarlos en términos reales. ¿Sí? No bajar el gasto real, sino congelar en términos reales. E ir viendo cómo va bajando el gasto en determinadas áreas. No va a ser algo rápido. No, pero es necesario, porque lo que pasa es que los tiempos pasan y usted lo tiene que hacer. Y alguna otra cosa más capaz seguramente tenga que hacer, pero con esto yo creo que estamos bastante, por lo menos las ideas grandes están puestas. Economista Isaac Alfie, gracias por acompañarnos. Gracias a usted.